Chicos, buenas tardes. Tenía el micrófono apagado. Hasta ahorita lo noto. Jóvenes, disculpen, parece que he tenido el micrófono apagado todo este rato. Voy a volver a repetir todo. Sean bienvenidos nuevamente. Eh, ok, vamos a trabajar el problema 44. Eso ya se los había mencionado. El, una lupa es una lente convergente, tal como lo escribí ahí. Entonces tenemos el sistema, siendo el insecto el objeto. Sí, Hola, ¿sí? está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo pantalla tampoco. Ay, qué barbaridad. Discúlpenme. Yo creí que estaba compartiendo, fíjense. Ok, aquí sí van a poder ver ya el enunciado. Ahí sí. ¿Pueden ver el enunciado? Sí, sí. Excelente. Entonces, ahora sí. Dice, en una práctica de campo, un alumno de biología examina un pequeño insecto con una lupa. Si ve al insecto aumentado por un factor de 3.5, cuando sostiene la lupa a 3 centímetros de él, ¿cuál es la distancia focal de la lupa? Entonces, les decía, eh, les decía, el, les decía que es importante, aquí es importante la palabra que vea aumentado, aumentado, que vea aumentado al insecto. Quiere decir que la relación entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto es 3.5. Es 3.5. Y entonces, ok, y nos pide determinar la distancia focal. Y en este caso, dice que se sostiene la lupa, el alumno sostiene la lupa a 3 centímetros de él. O sea, la imagen se formó aquí en la retina, sí, en el alumno, y entonces la distancia de la imagen es 3 centímetros. Y nos piden encontrar la distancia focal. Entonces, ahora sí nos quedamos acá. Aquí, este es bien conceptual, este ejercicio, porque si no les puede salir malo. Entonces, la solución para que una lente convergente de imagen aumentada, la distancia del objeto tiene que estar entre la distancia focal y 2 veces la distancia focal. Y aparte de eso, permítanme, bueno, sí, esto lo voy a borrar aquí. Voy a terminar de escribir el párrafo. Para que una lente convergente de imagen aumentada se requieren dos cosas.
Primero, número uno, es que la distancia del objeto es mayor que la distancia focal, pero menor que 2 veces la distancia focal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que se requiere que la imagen sea invertida. Si yo tengo estas dos condiciones, bueno, con la primera ya era suficiente, pero si yo tengo estas dos condiciones, obligatoriamente la imagen es aumentada, ¿sí? Es aumentada. Entonces, el m de 3.5 en realidad es un m de menos 3.5 porque la imagen tiene que ser invertida, ya que estamos hablando de una lente convergente. Y eso es igual a menos di sobre distancia del objeto. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a encontrar la distancia del objeto para calcular la distancia focal. Es decir, menos 3.5, mando la distancia del objeto a multiplicar, es igual a menos di. Ahora yo mando el menos 3.5, lo puedo mandar a dividir, o sea que la distancia del objeto es igual al negativo distancia de la imagen. Yo sé que la distancia de la imagen es de 3 centímetros. Los negativos se cancelan. Yo sé que arriba tengo 3 centímetros. Abajo tengo 3.5. M no tiene unidades, ¿sí? Entonces mi distancia del objeto en centímetros será 3 dividido 3.5. Esto es 0.86 centímetros. Y ya una vez con esto, yo puedo calcular la distancia focal con la ecuación de lentes delgadas, que indica que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Esto es entonces 1 entre 0.86 más 1 sobre los 3 centímetros. Y eso me va a dar la distancia focal en centímetros. 1 entre 0.86 más 1 entre 3. Esto me da aproximadamente 1.49. Aproximadamente me da 1.5 en realidad. Es decir que 1 sobre f es igual a 1.5. 1 sobre f es igual a 1.5. O sea que f es igual a 1 entre 1.5. Y esto da 0. Ya redondeado, 0.67 centímetros. Ya redondeado, esa sería la respuesta sobre la distancia focal de esa lupa. Y vean que se cumple.
F es 0.67. 2 veces F es 1.34, o sea, 0.67 es menor que la distancia del objeto, que es 0.86, y a su vez es menor que el doble de la distancia focal, que sería 1.34, o sea, se cumple, los cálculos están de acuerdo a lo esperado. Recuerden, esto era F. Esto último no es necesario hacerlo. Esto es de O. Y esto es 2 veces F. Si yo tengo esa característica, yo sé que tengo una imagen real invertida y aumentada. Cuando se cumple esto, obtenemos esto. Imagen real, invertida y aumentada. Bien, eso sería para el problema número 44. Vamos a el problema número 45. Ups. Vamos a resolver el problema 45 que dice así. El ojo humano es un complejo sistema de lentes múltiples. Sin embargo, cuando el ojo está relajado, se aproxima a una sola lente convergente equivalente con una distancia focal promedio de 1.7 centímetros. Si un ojo está viendo un árbol de 2 metros de alto localizado enfrente a 15 metros, ¿cuáles son la altura y la orientación de la imagen del árbol en la retina? Ok, entonces el problema 45. Problema 45 tiene los siguientes datos. Tiene la distancia focal del ojo de 1.7 centímetros en promedio. Tiene la distancia del objeto, que es el árbol, que está a 15 metros. Ya vamos a corroborar. Y tiene la altura, que el árbol dice que tiene una altura de 2 metros. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la altura y la orientación de la imagen del árbol en la retina? Entonces, pues aquí no hay de otra. Esto es eh, un objeto, una lente. Del objeto dijimos que son 15 metros. La distancia focal, F, está por aquí, es 1.7 centímetros. Y entonces, por acá atrás, este es el ojo, ¿verdad? Acuérdense, la lente es el ojo en realidad. Entonces vamos a ver a dónde se forma la imagen. Lo que nosotros sabemos es que, entonces vamos a ver, sí. Solo sabemos que la imagen va a ser invertida, eso sí. Esto es de I. Solo sabemos que la imagen va a ser invertida.
Y como el árbol está muy, muy lejos, en principio, como está muy lejos, el, se puede tomar como que la imagen va a ser también reducida. Usted el árbol lo va a ver más pequeño de lo que en realidad es. Entonces, tenemos 1/f es igual a 1/d distancia del objeto más 1/distancia de la imagen. En realidad aquí yo estoy buscando la distancia de la imagen, entonces 1/la distancia de la imagen. Vean que este lo voy a mandar a restar al otro lado. Es igual a 1/la distancia focal menos 1/la distancia del objeto. Dígame, Samuel. Eh, Siempre vamos a tomar la imagen como invertida, o es en casos específicos. En este caso es porque nos dicen que el ojo va a funcionar como una lente convergente y porque la distancia focal es pequeñita y la distancia del objeto es grande. Ah, Entonces, está bien. sí, entonces, pero es una buena pregunta para que ustedes sepan de cómo va a venir la imagen. Yo les recomiendo aprenderse este diagrama. Lo voy a poner aquí porque creo que es relevante. Este diagrama me dice a mí cómo va a ser la imagen dependiendo de dónde ponga yo el objeto. Entonces, F es 1,7 centímetros y el objeto está a 15 metros. O sea que estaríamos en esta zona de real, invertida y reducida. Estaríamos aquí. Entonces, por eso digo yo que se va a ver así el árbol. Mm. Entonces, este diagrama para lente convergente es súper, súper útil porque una lente convergente les puede dar una imagen virtual o real. Les puede dar imagen derecha o invertida. Solo que si la imagen es derecha, obligatoriamente es virtual. Estas dos características van amarradas. Bueno, estas características en realidad están amarradas entre sí. Porque imagen aumentada usted puede tener aquí o aquí. Pero si está muy lejos del objeto, la imagen por fuerza, es reducida. Muy lejos con respecto a la distancia focal. Bien, ahora vamos a continuar acá. Entonces, aquí solo vean que F, F está en centímetros y DO está en metros. Entonces, lo ideal es pasar todo a centímetros. Perdón, todo a metros, todo a metros. Entonces, esto es 0,017 metros. Entonces, venimos acá, tenemos 1/la distancia focal, 1/f, que sería 1/0,017 menos 1/15. Esto nos va a dar 58,76. Esto es metro a la -1. Entonces, DI va a ser igual a 1/58,76 metro a la -1. Esto ya va a quedar en metros, los metros que conocemos. Y entonces la imagen se va a formar a 0,017
0,02 metros. O a 1,702 centímetros. O sea que se va a formar, digamos, F, perdón, F está aquí y la imagen se formó aquí, o sea, súper cerca. O sea, se forma muy cerca, pues claro, porque se forma en la retina. O sea, este resultado es consistente. Si usted usa pocos decimales, puede que haya problemas, pero en general este resultado es correcto porque no hablamos de una lente como tal, sino que hablamos del ojo. Tiene que formarse entonces muy cerca de bueno, tiene que formarse en la retina. Por eso es que sale ese tamaño tan pequeño, que sería, para que se hagan una idea, ese 0,002, a ver, 0,000,00002, sí, por 1000, serían 0,02 milímetros. 0,02 milímetros, o sea, en realidad, 1, 2, 3, sería, estamos diciendo que la separación entre la imagen y la distancia focal es de 20 micrómetros. Como ya están haciendo la tarea, yo sé que ya saben cuánto es 20 micrómetros. O sea, una separación sumamente pequeña. Es lo esperado porque estamos hablando del ojo, ¿sí? Y el ojo tampoco es muy grande que digamos. Entonces, esa respuesta se considerará correcta. Bien, vamos ahora con el problema número 57. Este ya es solo de un puntito, así que es más tranquilo. Dice así: un optometrista prescribió a un alumno miope unos anteojos con menos 2,0 dioptrías de potencia. ¿Cuál es la distancia focal de los anteojos? Entonces, problema 57. Problema. Siempre estamos en el capítulo de lentes. Tiene que la potencia es de menos 2,0 dioptrías. Y le pregunta cuál es la distancia focal. Vea que en los problemas que involucren la ecuación del fabricante de lentes, ya nos están dando la potencia. Cuando nosotros vayamos a los problemas del siguiente capítulo, que es el capítulo de corrección del ojo humano, nosotros calculamos esta potencia. Aquí en estos problemas la potencia a veces es un dato que ya tenemos, pero allá nosotros vamos a calcular esa potencia. Bien, el potencia negativa, acuérdense, y como vimos en la clase de ayer, que aquí la tengo, para corregir se usan lentes divergentes. Para corrección de miopía, lentes divergentes. O sea que no es
no hay contradicción entre lo que hemos visto y lo que estamos haciendo. Bien, la relación que hay entre la potencia y la distancia focal es que la potencia es 1 sobre F. De manera, esto implica que si yo despejo para F, F es igual a 1 entre la potencia. Es decir, F es igual a 1 entre -2 dioptrías. Vamos a tener entonces -0.5. Y aquí es lo importante, dioptrías. La potencia se calcula, se mide en dioptrías, pero para calcular dioptrías, la distancia focal debe medirse en metros. De manera que si yo hago el proceso inverso, pasando de dioptrías a distancia de potencia a distancia focal, la distancia focal que yo voy a obtener va a tener unidades de metro. Entonces, es una lente divergente. Recuerden la convención, cuando una distancia focal le queda a usted negativa es porque está trabajando con una lente divergente. Ahí termina el problema, solo querían calcular la distancia focal, no había más. Ahora bien, vamos al 58. Dice, un adulto mayor con hipermetropía necesita anteojos con una distancia focal de 25 centímetros. ¿Cuál es la potencia de los anteojos? De vuelta a un problema súper sencillo, ¿verdad? Este es el problema 58, dijimos, sí. A usted le están diciendo que la distancia focal es de 25 centímetros para corregir hipermetropía. La corrección de hipermetropía se realiza con lentes convergentes, como podemos ver en la clase de allí. Entonces, está bien. La potencia de esta lente será 1 sobre la distancia focal, es decir, 1 sobre 0.25 metros. Aquí sí es necesario que esa distancia se encuentre en metros. Entonces, esa potencia nos da positivo 4 dioptrías. ¿Por qué positivo? Porque es una lente convergente. Su distancia focal es positiva, entonces su potencia es positiva. Y bueno, 25 centímetros pasado a metros es 0.25 y eso nos queda en 4 positivo, 4 dioptrías. Esa sería la potencia de los anteojos. Bien, vamos ahora entonces con el problema 59. Dice así, un optometrista prescribe anteojos de corrección con 1.5 positivo dioptrías de potencia. El fabricante de lentes toma un vidrio como materia prima, cuyo índice de refracción es 1.6 y tiene una superficie delantera convexa de 20 centímetros de radio de curvatura. ¿A qué radio de curvatura deberá tallar la otra superficie? Ok, vamos a ponerlo por acá. Problema 59.
Dice que la potencia es de 1.5 dioptrías positiva. Dice que el radio de una lente es de 20 centímetros y que el material que está usando tiene un índice de refracción de 1.6. Está trabajando con un vidrio cuyo material es 1.6. Bien, entonces recordar que la ecuación del fabricante de lentes decía que 1 sobre F es igual a n-1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces yo tengo todos los datos, los tengo a excepción de el R2. Entonces 1 sobre F es igual a P. Ahí no hay pérdida. Y lo único es que todo el R1, pues yo lo tendré que trabajar en metros. Tengan cuidado con eso. Entonces, yo tengo que mi dato de la potencia entre n-1 es igual a, mandé a dividir este paréntesis, lo mandé a dividir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces voy a mandar a restar. Vamos a restar 1 sobre R1. Eso será igual a 1 sobre R2. Es decir, que 1 sobre R2 será igual a 1.5 dioptrías dividido 1.6 menos 1 menos 1 dividido 0.2. Acuérdense que los 20 centímetros pasan a metros, o sea, 0.20. Y esto nos va a dar un resultado. De 1.5 entre 1.6 menos 1 menos 1 entre 0.2. Esto me da negativo 2.5. O sea que R2 sería 1 sobre negativo 2.5. Ujú. Entonces, es decir que el radio de curvatura de la lente número 2, perdón, de la otra superficie deberá ser de negativo 0.4 de negativo 0.4 metros. Bien, ¿y cómo interpretamos entonces ese resultado? Pues ese resultado se interpreta de la siguiente manera. Quiere decir que un lado de la lente es, eh, permítanme solo, déjenme ver si leí bien el enunciado. O sea, un lado de la lente es convexo y el otro lado de la lente va a ser cóncavo, es decir, vamos a ver si lo leí bien el enunciado. Dice,
Una superficie delantera convexa. Ah, ok, ahí tengo un problema. Ahí tengo un problema porque, no, porque sí, una superficie delantera convexa. Ah, no, no, una superficie delantera convexa de 20 centímetros. No, es así, R es positivo. Ahí estamos bien. O sea que, no, estamos bien, estamos bien. Segundo. No, estamos bien, está bien. Sí, quiere decir que, eh, quiere decir que este lente va a tener una superficie de 20 centímetros de curvatura. O sea, vamos a exagerarlo un poco así. Ujú. Permítame. A ver, algo así. Debería más o menos ser algo así, porque es que una superficie va a ser convexa y la otra va a ser cóncava. O sea, este va a ser un lente que va a tener una superficie, esta sería una superficie cóncava y la de la primera es porque tiene una superficie convexa. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, a ver si encuentro una imagen que más o menos puede dar una idea. Aquí yo sabía que está bien. Ese lente suele llamarse lente menisco. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a poner aquí una imagen que me permita ilustrarles cómo es esa lente. Aquí sí. Ese lente se miraría más o menos así. Por un lado tiene el R1 de 20 centímetros. Por el otro lado tiene el R2 de menos 40 centímetros, que sería 0,4 negativo que acabamos de encontrar. Entonces, este nombre recibe el nombre de lente menisco.
por un lado es convexo y por otro lado es cóncavo. Chicos, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Gracias por su atención. Nos estaremos viendo, a ver si no hay alguna duda. Ok. Buena pregunta, Edwin. Si trabajamos con dioptrías, sí tenemos que trabajar en metros obligatoriamente. Siempre que trabajemos con potencias, va en metros. O si tengo dos cantidades, una está en metros y la otra en centímetros, pues trabajamos todo en metros. Si todo está en centímetros, podemos dejarlo todo en centímetros y no hay ningún problema. El detalle es cuando trabajemos con potencias. Ahí sí tenemos que trabajar todo en metros. Para corrección de defectos de la visión también. Todo va en metros. Entonces, no se asusten si en algún ejercicio les sale un resultado negativo. Eso es probable, es posible, digámoslo así. Así que no sería nada raro, ¿verdad? Bien, chicos, nos quedamos por aquí el día de hoy. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla ahora.